Hola, buenas tardes. Yo soy la alumna Hatsiri Morquecho Sotelo de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema penal acusatorio. Para comenzar sobre el sistema penal de justicia, el afectado o la afectada debe presentar una denuncia o querella. En algunas otras ocasiones se presentan a la persona porque la agarraron en flagrancia. Bueno, les voy a hablar sobre qué es el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio es el procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia y tiene como finalidad establecer los hechos y proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. En algunos otros casos permitidos por la ley, se ofrece la posibilidad legal de llegar a acuerdos entre las partes para solucionar el asunto antes de la sentencia. Estos se conoce como medios de solución alternativa. Después vienen etapas, que son las etapas en las que se considera el juicio. Es la primera etapa, que es la primera etapa de investigación, el cual vamos a hablar un poco de ella. Esta etapa es cuando el Ministerio Público y el policía determinan la probable existencia del delito y buscan pruebas para después de eso formular una imputación. Al momento de formularla se lleva a una audiencia que precisamente es pública, por la que la persona a partir de ese momento se llama imputado. Después vamos por la segunda etapa, que es la etapa intermedia, donde el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas para suponer que es el imputado es culpable, ¿ok? Y en esta se debe de agregar una lista de testigos y peritos o expertos dentro de la materia, en donde la cual se abre un juicio para probar la culpabilidad del imputado, en la que es la etapa intermedia, donde existe un debate entre las partes, que es el imputado y la víctima, donde el Ministerio Público y el abogado defensor deben de, deben de tener pues confrontación sobre el delito, sobre el juicio que se está llevando. Asimismo, se ponen las pruebas y se presenta en el juicio. En ese momento, el juez de control es el que debe de decidir cuáles son las que se admiten y cuáles son las que se rechazan. Al concluirla, viene la tercera etapa, que es la etapa del juicio oral. Este juicio es una audiencia pública donde el Ministerio Público es el representante del acusador o de la víctima, y la defensa o el abogado defensor es, pues vaya, el defensor de la persona que es considerada como imputado. Asimismo, estos debaten sus posturas y este debate debe de ser presentado frente a un tribunal de enjuiciamiento integrado por uno o tres jueces dependiendo de la entidad federativa. Estas debe de valorar las pruebas que se desahogan y sobre los interrogatorios que se hacen dentro. De ahí mismo el juez debe de dictar una sentencia, el cual tiene que ser leída y explicada de manera que la víctima y el imputado le entiendan claramente. Después viene quiénes son los que intervienen dentro de la dicha audiencia, que es el juez de control, es el órgano jurisdiccional conducido por audiencias, que nos ayuda o guía las audiencias de la etapa inicial e intermedia. Asimismo debe de dar resolución a ellas. Después viene el tribunal de enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional que se encarga del juicio, donde se desahogan las pruebas y se dicta una sentencia. El Ministerio Público, ¿qué es? ¿Qué hace? Se encarga del interés de la sociedad, en donde es el representante de la víctima ante el órgano jurisdiccional. Después viene el asesor victimal. Este brinda asesoría legal dentro del proceso. Después viene el defensor o el abogado defensor. Este es el encargado de la defensa legal del imputado. Este puede ser proporcionado por el Estado o privado.
Después viene el imputado. El imputado es el probable, em, la persona que se señala como responsable del delito. Después viene el testigo. El testigo es la persona que tiene conocimiento de los hechos. Este es proporcionado por el MP o alguna persona que haya visto los hechos y tenga que declarar. Después viene el perito. El perito es el experto de alguna materia que se declara frente al órgano jurisdiccional hablando sobre el tema especializado sobre los hechos que han ocurrido. Por último, vamos a presentarles un ejemplo sobre el juicio oral. Este video lo hemos tomado de la plataforma YouTube. Habla sobre la violencia, un juicio sobre la violencia a mano armada. Este fue tomado del canal 11, el cual se va a reproducir y espero que les guste y pues sería todo de mi parte. ¿Se ponen de pie para recibir a la señora jueza? Gracias. Gracias, tomen asiento, por favor. Señora jueza, tenemos el caso del Estado en contra del señor David Ledesma Contreras por el delito de robo a mano armada. Se le pide a la audiencia guardar el debido orden y respeto. Gracias. En el día y hora mencionado por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Licenciada Daniela Tapia Bazán. ¿Quién la acompaña? La víctima. ¿Me puede dar su nombre, por favor, completo y correcto? Erika Magaña Cornejo. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Su señoría, el licenciado Luis Genaro Vázquez Colmenares, defensor particular del acusado, quien se presentará a sí mismo. David Ledesma Contreras. Bien, una vez que se declara aperturado el debate por reunirse a las condiciones específicas, agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz para hacer sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Su señoría, el día de hoy, esta fiscalía probará más allá de toda duda razonable el hecho delictivo de robo de vehículo a mano armada. Robo que fue perpetrado hacia la hoy víctima, la señorita Erika Cornejo. Ella salió de trabajar aproximadamente a las 6 de la tarde y llegar ahí, a su hogar, a las 7:30. Fue entonces, su señoría, cuando llegando a su casa, como cualquier otro día, y estacionando su coche, se bajó de él para poder abrir el zaguán. El señor David Ledesma aprovechó la situación para bajarse, acercarse hacia el auto de mi víctima y entonces decirle y amenazarla, diciéndole textualmente, su señoría, o me das las llaves o vas a ver lo que te va a pasar. Y fue entonces cuando Erika, asustada, decidió lanzar las llaves de su coche y correr al interior de su casa. La víctima se asomó por la ventana y vio cómo el agresor sacaba el automóvil de ahí. Fue entonces cuando decidió tomar el teléfono que estaba al lado de ella y marcar. El oficial aprensor le contestó el teléfono y en un lapso de aproximadamente 20 minutos después, le regresó la llamada diciéndole que ya tenían a quien se había robado su automóvil y le pidió que compareciera ante el Ministerio Público. Su señoría, fue ahí donde la víctima pudo identificarlo. Es cuanto, su señoría. Defensa, es su turno para realizar sus alegatos. Su señoría, los hechos que nos ha narrado la Fiscalía los rechazamos totalmente. El día de los hechos, él sale de su trabajo y se dirigía hacia la casa de su novia, donde se había quedado de ver con ella. Previamente hace una escala en un banco para cobrar el cheque con su sueldo que le había pagado su patrón. En ese momento, un policía se le acerca y le exige una cantidad de dinero. Él se niega a entregarle al policía esa cantidad de dinero y el policía lo amenaza con inventarle un delito y ponerlo a disposición del Ministerio Público si no le daba esa dádiva. Asustado, sale corriendo y es detenido con lujo de violencia y arbitrariedad. Señor David Ledesma no cometió delito alguno y es lo que esta defensa probará, que él solo es un chivo expiatorio de un abuso policial. Ambas partes presentaron ya su interpretación de los hechos. Por un lado, la fiscal asegura que David
le robó el coche a Erika intimidándola con una pistola. Y por el otro lado, la defensa dice que David no es un ladrón de coches, sino un chivo expiatorio de la policía. Veamos las pruebas. Fiscal, ¿con qué testigo vamos a iniciar? Sí, su señoría, con la víctima, Erika Magaña Cornejo, por favor. Señorita Erika, por favor, tome el lugar de los testigos. Señorita Erika, toda vez que previamente ya se le protestó para que se conduzca con verdad, únicamente le hago de su conocimiento que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Sí, me queda claro. Fiscal, su testigo. Señorita Erika, por favor, dígale a su señoría por qué se encuentra el día de hoy aquí. El día de los hechos, yo regresaba a mi casa de trabajar, iba a abrir el zaguán y en ese momento escuché como un automóvil color blanco se estacionaba cerca de mi casa y entonces un hombre bajaba del auto y se acercaba al mío con una pistola en mano, me apuntó con la mano derecha y me pidió las llaves con la mano izquierda. En la mano izquierda, esta persona tenía un tatuaje de estrellas. Lo identifiqué, me seguía gritando, le di las llaves, inmediatamente llamé a la policía, les di la marca, las placas y el color del auto. Me llamaron y me dijeron que habían encontrado a la persona con mi auto. Al ser mi auto, me llevaron a una oficina, al MP, y me preguntaron si yo sería capaz de identificar a la persona que me había robado. ¿Y qué respondió usted? Yo dije que era totalmente capaz, que yo tuve la oportunidad de observarlo y de identificarlo por medio de diferentes rasgos. ¿A qué rasgos físicos se refiere? ¿Podría describirnos un poco? Bueno, él era lacio, con la cara un poco ovalada, moreno, y me acuerdo, lo que más me acuerdo son los tatuajes. Ok, no más preguntas, su señoría. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. Adelante. Nos acaba usted de decir que un hombre la amagó con una pistola y le exigió la entrega de las llaves de su auto, ¿cierto? Cierto. Dígame con qué mano estaba empuñando la pistola ese hombre. Estaba apuntándome con la mano derecha y con la mano izquierda me estaba pidiendo las llaves. Y ahí fue donde identifiqué el tatuaje y la pulsera Es decir, color rojo. usted fijó su vista en el tatuaje, ¿cierto? Sí, porque él ejerció presión en pedirme Nada más las dígame llaves. sí o no. Sí, Esto fue de noche, ¿cierto? sí, señor. Estaba oscuro, ¿cierto? Sí. No tengo más preguntas, su señoría. Fiscal, ¿libera al testigo? Sí, su señoría. Defensa, ¿libera al testigo? Sí. Señora Erika, ¿usted puede permanecer al lado del agente del Ministerio Público toda vez que usted es la afectada de manera directa en estos hechos o puede retirarse de esta sala como usted lo desee? Gracias. Se realizó el contrainterrogatorio por parte de la defensa a la víctima. ¿Puede estar Erika confundiendo a David? Veamos qué dicen las pruebas. Fiscal, ¿con qué testigo continuamos? Su señoría, Fidel Mena González. ¿Hacemos pasar, por favor, al testigo? Tome asiento. Señor Fidel, previamente a esta audiencia ya se le tomó a usted protesta para que se conduzca con verdad. Claro, señoría. Fiscal, su testigo. Oficial, ¿podría decirnos por qué se encuentra el día de hoy aquí? Me encontraba yo circulando en mi unidad cuando se me solicitó localizar un auto que acababa de ser robado. Estaba en la misma vía por donde estaba yo circulando y, no sé, en algunas 5 cuadras tal vez, aceleré la marcha de mi unidad y inmediatamente vi el automóvil que me habían dicho que era. Era un auto compacto, color rojo. Me puse detrás del automóvil, le pedí que se detuviera, comenzó a acelerar la marcha, entonces me vi obligado a hacer las maniobras pertinentes para poderlo alcanzar y finalmente le cerré el paso. Y posteriormente le dije que ese automóvil en el que estaba circulando estaba reportado como robado. Lo sustraje del automóvil y lo metí en la unidad. Y todo eso se puede ver en el video de la Secretaría de Seguridad Pública. Su señoría, solicito que se proyecte el video en la sala para que mi testigo pueda reconocerlo. Antes de la proyección, le pido por favor que los registros o información que tenga ese video lo ponga a la vista de la defensa. ¿Alguna manifestación, defensor? No, ninguna, señoría. Adelante, abogada. Gracias, su señoría.
Oficial, ¿podría decirnos qué es lo que acabamos de ver? Sí, acaban de ver el video de los hechos como sucedieron. Su señoría, una vez reconocido el video, solicito que se incorpore como prueba. Se tiene por incorporado. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar? Adelante. Oficial Fidel Mena, se aprecia en el video el momento en el que usted asegura al tripulante de ese vehículo, ¿cierto? Sí. ¿Pero se ve la cara de ese sujeto? No. Pero ¿No se aprecia el rostro? no. Por último, oficial Mena, ¿usted presenció los hechos en los cuales se despojó a la víctima de su vehículo, sí o no? No. Gracias. No más preguntas, señoría. Fiscal, ¿libera al testigo? No, su señoría, quisiera hacerle otra pregunta. Adelante únicamente con el limitante de que es en las últimas aseveraciones planteadas por parte de la defensa. Gracias, su señoría. Oficial, en el video no se aprecia la cara del hoy acusado, ¿cierto? Cierto. Pero a usted le consta que este fue el señor que usted detuvo el día de los hechos, ¿es así? Es así, es correcto. No más preguntas, su señoría. Defensa, ¿desea usted recontrainterrogar al testigo? Sí. Adelante, únicamente su limitante será a las manifestaciones obtenidas por parte de la Sí. fiscal. ¿Le consta que esta persona fue la que robó el vehículo? No. Gracias. No más preguntas, señoría. Fiscal, ¿libera al testigo? Sí, su señoría. Como acaba usted de escuchar, ya no tiene la obligación de comparecer en esta audiencia. Puede permanecer en el área del público o retirarse de esta institución, como usted decida. Gracias, señoría. Fiscal, ¿me indica por favor con qué testigo seguimos? No tengo más testigos, su señoría. Defensa, ¿algún testimonio que quiera presentar? Ruego usted autorice el ingreso a esta sala de audiencias al testigo Leopoldo Moreno Martínez. Señor Leopoldo, con anterioridad a este momento ya se le protestó para que usted se conduzca con verdad. Sin embargo, es importante que usted sepa que si en el trayecto del interrogatorio usted escucha la palabra objeción, no debe de contestar hasta que yo le indique. ¿Entendió? Sí, sí, señoría. Defensa, su testigo. ¿Conoce usted a la persona que está sentada a mi lado? Es mi empleado, trabaja en mi refaccionaria. ¿Cómo Desde se hace- llama? Mi refaccionaria. ¿Cómo se llama? El señor David. Gracias. Él trabaja en mi refaccionaria desde hace más de 6 años. Es una persona honrada, trabajadora, es de mi confianza. ¿Usted le paga algún sueldo por su trabajo? Sí, claro que sí. ¿Cómo se lo paga? Normalmente se lo deposito, pero esta ocasión fue con cheque porque ya era muy tarde. ¿Expedido a su nombre o al portador? No, a nombre del señor David. A nombre de ¿Usted él. Sí, conserva claro. algún comprobante? Tengo el talón del cheque con el cual yo le hice el cheque al señor. Gracias, señor Leopoldo. No tengo más preguntas, su señoría. Ahora la fiscalía va a contrainterrogar al jefe de David. Esto será un momento crucial en este juicio oral. Veamos. Fiscal, ¿quiere contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Adelante. Señor Leopoldo, nos comenta que el acusado trabaja para usted, ¿cierto? Cierto, Trabaja para usted no desde hace un año, ¿cierto? cierto, tiene ya más de 6 años. Ok, desde hace 6 años trabaja para usted, ¿es así? Sí, señor. Muchas gracias, su señoría, no más preguntas. Defensa, ¿libera al testigo? Sí, su señoría. Fiscal, ¿libera al testigo? Sí, su señoría. Señor Leopoldo, le agradezco mucho su presencia. Puede permanecer en el área del público o retirarse de esta institución, como usted decida. Sí, Gracias. señoría. Defensa, ¿con quién continuamos? Su señoría, previa consulta que hice con mi cliente, él está dispuesto a rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan. Hago de su conocimiento, aún y con las manifestaciones de su defensor, que es su derecho rendir testimonio en esta audiencia o no. Es importante que usted sepa que si usted decide declarar en este momento, esa circunstancia la puedo incluso tomar en consideración en su contra. Si usted no decide declarar, su omisión no la voy a tomar en consideración en su contra. ¿Le queda claro, señor David? Aún con dicho conocimiento, ¿quiere usted declarar? Sí. Le pido, por favor, que tome el lugar de los testigos. Adelante, por favor. Señor David, únicamente lo exhorto a que se conduzca con verdad. Adelante, señoría. defensor. Señor David, ¿usted a qué se dedica? Yo soy aprendiz de mecánico, ¿Desde cuándo trabaja allí? unos 6 años más o menos. Platíquenos sobre esos hechos previos y posteriores a que fue usted al banco. Pues salí de trabajar y me dirigí ahí, directo al banco, y cuando salí y me iba a ir a casa de mi novia. Entonces se acercó un policía y me dijo que si le daba para el refresco.
y me dijo que si no le daba algo de dinero me iba a culpar por drogadicto o por cualquier otra cosa. Entonces, pues, me espanté y me eché a correr. En eso, pues, él me alcanzó y me empezó a golpear. Llamó a sus amigos por el radio y después, pues, me llevaron al Ministerio Público. Voy a regresarlo al punto de su narración donde efectuó usted el cobro de un cheque. ¿Con qué podría comprobar esa operación? Ah, pues tengo un voucher. Si lo tuviera a la vista, ¿lo reconocería? Sí. ¿Por qué lo reconocería? Pues por la hora, más o menos, eran como 7:30, una cosa así. Su señoría, solicito permiso previo traslado que corra a la Fiscalía para mostrarle al testigo un documento. Adelante. ¿Alguna manifestación, fiscal? No, su señoría. Señor David, por favor, díganos qué es lo que tiene en sus manos. Mi voucher, pues. ¿Qué operación comprueba ese documento? Pues aquí dice que cambié mi cheque. ¿En qué horario? Las 19 horas. Una vez que ha sido reconocido y acreditado este documento, solicito se incorpore como evidencia. Se tiene por incorporado. Nos decía hace rato que usted era aprendiz de mecánico. ¿Por qué aprendiz de mecánico? ¿Por qué no ha logrado llegar a ser mecánico? Pues me ha costado mucho trabajo, la verdad. Ha sido todo, pues, aprender desde abajo, entonces no se ha podido. No tengo más preguntas para el acusado, su señoría. Fiscal, ¿desea usted interrogar al testigo? No, su señoría. Señor, ¿puede usted regresar a su lugar? Defensa. Defensa, ¿con quién continuamos? No tengo más elementos de prueba para esta defensa, su señoría. Es todo. Bien, una vez que ha fenecido el desfile probatorio, fiscal, ¿se encuentra usted lista para realizar sus alegatos de clausura? Sí, su señoría. La escucho. Lo único que pudimos ver a lo largo de esta audiencia fue una invención por parte de la defensa. Su señoría, tuvimos aquí a la víctima, quien asegura haber reconocido al testigo. Y el hecho de que hubiera sido de noche no fue un impedimento para que ella pudiera verlo con claridad. Además de eso, su señoría, lo único que pudo traer a esta defensa fue a su propio jefe, al jefe del hoy acusado. Y por toda esa relación, y porque es su propio aprendiz, lo quiere defender, su señoría. Otro de los puntos fuertes de esta defensa fue un cheque. Tuvimos aquí al acusado diciendo que había cobrado el cheque a la hora exacta en la que la víctima fue atacada. ¿Que nadie le ha informado a esta defensa que los cheques pueden ser endosados? Su señoría, es por todo lo anterior que solicito que se le condene con la pena máxima al inculpado por el delito de robo de vehículo agravado. Es todo, su señoría. Defensa, es su turno para realizar sus correspondientes alegatos de clausura. Sí, su señoría, muchas gracias. El señor David Ledesma no ha cometido delito alguno. Es un hombre trabajador que el día de los hechos salió de su trabajo, sale a cobrar un cheque con su sueldo. Operación que ha quedado demostrada con el voucher bancario que acredita esa operación y que ha sido incorporado como evidencia. Lo detuvieron sin razón alguna para intentar despojarlo de esa cantidad de dinero y lamentablemente fue detenido y luego puesto a la disposición del Ministerio Público, donde le hicieron firmar una declaración que ni siquiera tuvo oportunidad de leer. Aquí debe imperar el principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del sistema acusatorio. Y si le estorba a la Fiscalía ese principio, pues lo siento mucho, que reforme la Constitución, que reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque este principio debe estar observado por todas las autoridades, incluyendo las investigadoras y desde luego las de impartición de justicia. En el video que vimos descrito por el policía remitente, no se aprecia el rostro de David. Escuchamos en el testimonio de la víctima que ella centró su vista en las manos, en el tatuaje, en forma de estrella, dijo.
cuando lo que hay es un tatuaje en forma de cinturón de estrellas. En caso de duda, yo le ruego, su señoría absuelva de los hechos al acusado, que ha sido víctima de un abuso policial y que lo han puesto como chivo expiatorio para que pague por el delito que cometió otra persona. Es todo, su señoría. Señora Erika, ¿desea usted hacer alguna última manifestación antes de que me pronuncie? Mi interés no es acusar a nadie que no haya sido involucrado en el robo. Realmente creo que es necesario que este tipo de personas que están afuera y están cometiendo estos delitos, pues tengan alguna repercusión para que no sigan con este tipo de delitos. Gracias. Señor David, ¿alguna última manifestación que desee realizar antes de que me pronuncie? Sí, Lo escucho. yo soy inocente. Yo no cometí ese delito. ¿Es todo, señor David? Bien, una vez que he escuchado la postura de cada una de las partes, voy a decretar un receso de 10 minutos para deliberar en privado y emitir el fallo correspondiente. Se declara cerrado el debate y procedo a deliberar.